Bueno, José Pérsigo, podemos definirte como un ambientalista, podemos definirte como un formador de militantes en defensa del ambiente. ¿Cómo podrías vos justamente señalarlo? Yo me señalaría como un entusiasta de lo que es la integración, en primer lugar. Este entusiasmo surgió porque trabajo en la asociación comercial de mi ciudad. Nosotros estamos en la ciudad de Concordia. Concordia está al límite con el Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Y allá por el 2007, los centros comerciales de la costa del río Uruguay, de Entre Ríos, Corrientes, se juntaron con centros comerciales de Uruguay y también de Brasil para avanzar en una suerte de integración, utilizando lo que es la referencia de la frontera. Y uno de los postulados fue la conservación del río Uruguay y la necesidad de que una estructura como CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, que solamente abarca en su recorrido de administración la parte de la frontera del Uruguay con Entre Ríos, se ampliara e incorporara a Brasil, dado que Brasil, en cuanto al río Uruguay, posee el 55% de la costa y más del 70% de la cuenca. Sí. Administrar el río en el sentido de querer conservarlo, esto es de suma necesidad. Otra cosa es lo que puede ser la explotación, como la navegación. Pero en materia de conservación, este paso es fundamental. Bueno, nosotros con esos sucesivos encuentros generamos una suerte de movimiento en este sentido, y la Unión de Parlamentarios del Mercosur, que es una organización política que comprende a los legisladores provinciales, en el caso de Argentina, estadual en el caso de Brasil, departamentales, ediles en el caso de Uruguay, tomó esta idea nuestra, esta iniciativa, y creó el Foro de Conservación y Uso Racional del Río Uruguay en el año 2010 en Florianópolis, lo que fue de alguna manera el primer foro del río Uruguay, con intervención de Argentina, de Brasil y Uruguay. Sí. Y esto que vamos a hacer ahora es el 9º foro. Entonces, la base del entusiasmo un poco que me generó todo eso fue la integración. Y de ahí, bueno, empezar con estos foros a profundizar lo que es un tema del río Uruguay, y luego el bloque brasilero pidió la integración en este foro del acuífero guaraní. Entonces, en el transcurrir de los foros, yo tenía una visión, como quizás tienen mucho, del río, de lo que pasa acá enfrente de mi ciudad. Claro. Es como decir, tengo la visión de un árbol, pero no la visión del bosque. Claro, claro. Y en este caso, hoy te puedo decir que con tantos años haciendo el foro y otras iniciativas como la expedición al río Uruguay que comenzamos, porque este año 2020 se cumplen los 500 años que los españoles llegaron al río Uruguay. Entonces, estoy llevando adelante una expedición con 5 secuencias, de las cuales ya he hecho 3, para mostrar 500 años después qué río Uruguay tenemos. José, te interrumpo un segundito, sí. Porque hablas justamente del río Uruguay, y uno no es que se ponga más o menos viejo, pero es inevitable hacer alusión al tema de las pasteras, al tema de justamente esa confrontación que hubo entre hermanos, entre argentinos y uruguayos, que por poco nos dejó al límite de la confrontación, si no hubo una confrontación de hecho, ¿no?, con los uruguayos. Eso quedó totalmente superado, y foros como este ayudan y mucho, ¿no?, a
justamente a alimentar y fortificar esta unión entre países hermanos? Sí, mira, respecto a esto, dos cosas te quiero señalar. No solo existe esto que conocemos nosotros, que es lo que ha sucedido con las pasteras, sino también existe un movimiento muy importante en el río Uruguay Alto. El río Uruguay lo podemos separar en su naciente, el río Uruguay Alto, el río Uruguay Medio y el río Uruguay Bajo. Ujú. En el río Uruguay Alto hay un movimiento muy importante que se llaman los atingidos por las Barrayen, que son los afligidos por las represas, Ujú. y que también tienen una lucha de características similares a la de Gualeguaychú, por ejemplo. Ujú. Eh, y en ese sentido, digamos, yo hace poco, el año pasado, presenté un libro que se llama El río bajo agua, que lo tengo agotado. He hecho así varias presentaciones y todo lo que había impreso se agotó y me sirvió un poco como base para poder desarrollar la expedición hasta lo que llevamos hecho. Ujú. Bueno, en ese libro yo en cuanto al tema específico de Boña, estoy haciendo un planteo. Yo recién te decía que trabajo en la asociación comercial, en el Centro Comercial de Concordia, Ujú. y nosotros por muchos años venimos luchando aún con el tema de las grandes superficies comerciales Claro. para las ciudades así, más pequeñas, como es la nuestra. Ujú. El impacto de las grandes superficies comerciales. Bueno, yo en el libro hago un planteo de que Boña es una gran superficie industrial o productiva, teniendo en cuenta el río Uruguay, y para ello, o sea, tomo esa misma línea que el caso de los hipermercados, y para ello comparo la superficie de Boña con la superficie de otras papeleras y pasteras que el río Uruguay tiene, fundamentalmente en uno de sus afluentes, que es el río Canoa. Ujú. Tomo la superficie de todas esas papeleras, la presento en el libro y hago una comparación con Boña, que es, te diría, 3, 4 veces más grande de lo que son esas papeleras. Que es lo que digo, la dimensión de Boña, más allá de la producción diaria que tenga, sino también enfocado de lo que puede ser un accidente industrial de proporciones, es una planta no para un río como el río Uruguay, en todo caso para un mar, digamos, ¿no? Ujú. Te digo, ese planteo lo hago yo en el libro, pero, y a raíz de lo que vos comentás, en este foro va a estar presente los atendidos por las Barrayen en uno de las jornadas. El movimiento va a estar presente aún, y también va a estar presente lo que te diría que es la otra vereda, que es la multinacional Engie, que es una multinacional que tiene varias de las represas que están en el río Uruguay Alto. O sea, las dos veredas van a estar en el foro. Y Ujú. también vamos a tener, en eso agradezco mucho, en la última conferencia, la última jornada, a la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Ujú. contando ello y planteando ello, cuál es su mirada y su lucha, ¿no? Porque Ujú. un poco la mirada de lo del foro, y esto me llevó mucho a convencer a los atendidos por las Barrayen de Brasil, es, a ver, si queremos preocuparnos por el río y su conservación y detener un poco el grado de explotación, necesitamos estar todo en la bolsa. Porque si está una sola vereda, es muy difícil juntar un poco un consenso si no está la otra. Ujú. Si hay una gran satisfacción que tengo en este foro en particular, es que, bueno, hay muchas instituciones, hay muchos comités de cuenca, están estas empresas, como te señalaba también, pero también está la gente, la ciudadanía que lucha, en este caso contra las represas y en este caso específico contra una planta industrial como Boña.
Ujú. José, volviendo al tema del foro, y un poco te meto en el foro y quisiera que hagas, si tenés ahí justamente la posibilidad de hacer alguna definición en general de cuadro de situación, porque tocas varios temas, calidad del agua, acuíferos, muchísimos temas por ahí también bordean lo que puede ser el cambio climático. ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? En el cual van a abordar el foro? ¿Cuál sería la agenda? ¿Cuál sería, si tenés que marcar 2 o 3 preocupaciones coyunturales respecto de estos temas? Eh, Vuelvo al origen, eh, porque desde el punto de vista de la temática tenés varias cuestiones, ¿no? Porque el río no es solamente el río propiamente, es lo rica y lo amplia que es la cuenca, ¿no? Vos imaginate que las primeras aguas del río Uruguay están más o menos a unos 170 kilómetros al oeste de Florianópolis, en una sierra, que es la Sierra Catarinense, que nace a 1800 metros de altura. Mm. Y esas primeras aguas no solo se deben porque a esa altura el lugar se llama Urubicí, ahí están los dos ríos que le dan naciente al Uruguay, el Canoa y el Pelotas. Y están separados más o menos en línea recta por unos 50 kilómetros. Y los dos nacen en un lugar que a esa altura viven permanentemente con las nubes, conviven con las nubes. Hay una lluvia, te diría, todos los días. Pero además, lo grandioso, lo bondadoso de la naturaleza es que en esa parte del acuífero guaraní, mientras aquí lo tenemos a una gran profundidad, que por eso sacan las aguas termales, allá está a flor, está afuera, digamos, ¿no? Mm. Entonces también el protagonista de las primeras aguas no solo es el clima y las nubes permanentes, sino también el acuífero, ¿no? Algo realmente maravilloso que por ahí invito a ver algunas imágenes en mi canal de YouTube, que es José Antonio Pérsigo, ¿no? Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Las nacientes es un tema clave. La cuenca también. Los brasileros tienen una organización muy importante. Cada cuenca tiene un comité. Nosotros aquí en Argentina no lo tenemos. Uruguay tiene dos. Y después vamos avanzando con lo que es la calidad de agua porque se va modificando. Esa agua tan pura, tan natural que está en su naciente, en la medida que progresa, se va encontrando con lo que son desarrollos industriales, sea Ujú. agropecuario, Claro. y lo otro es que hay un encadenamiento de represa que ha hecho que el río Uruguay Alto pasara de ser río a ser lago. Y Mm. una de las virtudes que tenía el río en aquella región era la velocidad, que estaba en un promedio de 13 kilómetros por hora, según el desnivel que tenía corriendo. Y eso hacía que se pudiera depurar. Y entonces, bueno, hoy por hoy, con lagos y con la gran explotación que hay, el río sufre una gran transformación en lo que es su estado de buena salud, digamos así, ¿no? Ujú. Bueno, todo eso la idea es tratar de reflejar en el foro, pero fundamentalmente tratar todos los temas y todo, y que estén todos los actores por el hecho de querer avanzar políticamente en la idea de integración. Necesitamos una mesa donde ciertamente estén los tres países para poder de alguna manera decir, administremos y démosle valor al tema de la conservación en este caso, de un recurso como es el río Uruguay, que es posible recuperar viejos tiempos, o por lo menos Mm. una parte de aquellos viejos tiempos donde vos entrabas aquí en el río Uruguay bajo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, vos entrabas hasta la cintura o un poco más arriba y te veía los pies, ¿no? Hoy Ujú. olvídate.
poder Claro, ensayar. color león, pero es lindo el río Uruguay, es muy lindo el río Uruguay. Uno que lo ha podido disfrutar se acuerda y mucho del río Uruguay. Te quería Sí, ir cerrando la entrevista, José, con el tema de cambio climático y con algo que tiene que ver con las noticias de los últimos días, algunos brazos del Paraná que están prácticamente resecos de saco de río, ¿no? De cambio de río. Pero si, no sé, si tenías para hacer alguna reflexión respecto de esta cuestión del cambio climático, cómo viene trayendo sus novedades, ¿no? En provincias como Entre Ríos, por ejemplo, y en otras cercanas a la cuenca del Paraná. este tema del cambio climático, eh, más allá de la expresión y de lo que vivimos diariamente, hay que ponerle mucho el ojo de cara al futuro. Nosotros la segunda jornada, que va a ser el otro viernes, se dedica un poco a las consecuencias que está viviendo el río Uruguay y la cuenca en el tema sequía, que realmente es abrumadora. Hay ciudades que están teniendo que ser como alimentada por camiones cisterna, en el caso brasilero. Pero tenemos una problemática que, si bien históricamente por ahí se ha dado que el río haya tenido una bajante importante, pero no una bajante de esta naturaleza, que es muy prolongada. Mm. Y lo malo del cambio climático es que te lleva a vivir extremos, ¿sí? Un extremo es este que estamos viviendo, una bajante histórica, en la medida y en la extensión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro extremo? Que son las grandes inundaciones. Históricamente el río Uruguay, la más grande inundación que tuvo fue en el 59. En el 59 tuvo una gran inundación a causa de grandes lluvias durante varios días en el río Uruguay medio y en el río Uruguay bajo. Uh-huh. Luego, históricamente, en el año 2015 se da otra gran inundación, hubieron varias, ¿no? Pero las más importantes, y se dio a consecuencia de grandes lluvias en el río Uruguay alto y en el río Uruguay medio. ¿Por qué te señalo esto? Porque nunca experimentamos una gran lluvia en el río Uruguay bajo, una gran lluvia en el río Uruguay medio y una gran lluvia en el río Uruguay alto simultáneamente. Y el peligro del cambio climático, si bien algunos analistas que conocen sobre este tema dicen que es poco probable, pero si sucediera algo así, no estamos preparados bajo ningún punto de vista. Y hay que ser muy cauto en esto. El cambio climático te lleva a vivir cosas que ya la estamos experimentando, pero que cuando digo esto no es para alarmar a nada, pero sí lo que digo es que te lleva a estos extremos, ¿no? En el caso específico de lo que estamos hablando, que es el río Uruguay. Perfecto. José Pérsigo, bueno, te deseamos todo el mejor de los éxitos para este foro. Tenernos al tanto justamente de cómo va evolucionando todo en cuanto a dictados, contenidos, y en algún momento nos volveremos a encontrar, ¿te parece? Bueno, te enviaré el programa con el cual iniciamos mañana, como para que lo tengas a mano. Cómo no. Te agradezco muchísimo. Entonces, te mando un gran abrazo a la distancia, ¿eh? Bueno, te agradezco vos por tu interés. Hasta luego.